Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 23 de noviembre, miércoles de la semana 34 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, miércoles, continuamos con la lectura del libro del Apocalipsis. Leemos el capítulo 15, versículos 1 al 4. Yo, Juan, tuve una visión. Vi en el cielo otra gran señal maravillosa. Eran 7 ángeles portadores de las últimas 7 plagas con las cuales Dios pondrá fin a su cólera. Vi también una especie de mar de cristal mezclado con fuego, y los vencedores de la bestia, de su estatua y del número simbólico de su nombre estaban de pie junto al mar de cristal con las cítaras que Dios les había dado, y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero tu proceder, Rey de las naciones. ¿Quién no te respetará, Señor? ¿Quién no te alabará? Ya que solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte porque tus justas sentencias han quedado patentes. Palabra de Dios. Al continuar con esta lectura del libro del Apocalipsis, nos topamos con una expresión que pudiera resultar que no es congruente, que no es lógica, que más bien parece que nos enfrentara a una contradicción. Por un lado, Juan dice que vio en el cielo una señal maravillosa. Esta es la expresión, maravillosa. ¿Y en qué consiste esta maravilla? En ver a los ángeles que portan las últimas 7 plagas. ¿Cómo podemos unir la expresión maravilloso con la expresión plagas? Las plagas que van a exterminar a los seres humanos. Entonces, ¿Cómo las unimos? Y es tan importante tener claro cómo efectivamente la visión es maravillosa. ¿Por qué? Porque esas plagas tienen el destino de poner fin a la cólera de Dios. Es decir, a lo que apuntan es a verdaderamente poner toda la creación a los pies de Cristo. Y esto tiene que ser maravilloso. Mira, es tan importante aprender a leer el libro del Apocalipsis en la clave de la maravilla, en la clave justamente de ver esa acción de Dios, no como nos la presenta el mundo, porque el mundo nos presenta el Apocalipsis, el día final, como si fuera terrorífico, y le han enseñado al mundo a temer el Apocalipsis. Y es tan importante que aquel que quiere leer la palabra de Dios y aquel que quiere amar verdaderamente a Dios salga de esa visión. Porque si yo no salgo de esa visión terrorífica del Apocalipsis, nunca voy a esperar la venida del Señor con alegría. La visión que tiene Juan es maravillosa. ¿Por qué? Porque significa el fin de las injusticias, de los tormentos, de los terrores a los cuales es capaz de llevar el corazón del hombre. Tú y yo seguramente tenemos el deseo al contemplar el mundo de ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a existir la guerra? ¿Hasta cuándo van a existir tantas enfermedades? ¿Hasta cuándo tantas desgracias? ¿Hasta cuándo tantos tormentos que tienen que enfrentar la humanidad? ¿Hasta cuándo tantos dolores que tienen que enfrentar los hombres? Hasta el día del Apocalipsis. Este es el día en que termina todo eso.
Es el día en que terminan las injusticias, es el día en que terminan los tormentos, es el día en que se pone fin a toda la maldad. Claro, aquel que no quiere ser gobernado por el Rey, aquel que no quiere ser gobernado por Cristo, verá este día como un día de terror. Y esa es la visión del mundo. Cuando nosotros nos enfrentamos a un mundo que nos muestra el Apocalipsis como terrorífico, ya sabemos que estamos delante de un mundo que no quiere ser gobernado por el único Rey, por Cristo, que prefieren gobernarse a sí mismos. ¿Y por qué? Porque no están dispuestos a escuchar la palabra del Rey ni a seguirlo. Vi también, dice San Juan, una especie de mar de cristal mezclado con fuego, y los vencedores de la bestia, de su estatua y del número simbólico de su nombre estaban de pie junto al mar de cristal, con las cítaras que Dios les había dado. Es decir, están en un lugar donde se mezcla efectivamente ese mar de cristal y fuego, que nos representa efectivamente esa gran batalla que se ha dado. Pero están junto a ese mar con las cítaras que Dios le ha dado. Las cítaras son instrumentos de cuerdas y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Mira qué interesante esto. Están los vencedores, quienes han vencido a la bestia, a su estatua, adorada por aquellos que no reconocen a Cristo como el verdadero y único Rey, aquellos que han seguido el número simbólico de su nombre, del nombre de la bestia. Están los vencedores, los que han permanecido fieles al Señor, cantando. Pero ese cántico es una mezcla entre el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Mira qué bonita unión. ¿Por qué? Porque se nos está mostrando cómo la antigua alianza y la nueva alianza son una sola historia de la salvación. No son los seguidores de Moisés por un lado y los seguidores del Cordero, porque quien sigue a Moisés llega al Cordero, porque Moisés anunció efectivamente a ese Salvador, y si sacó al pueblo de Egipto y lo condujo a la tierra prometida, era como signo de esa salvación perfecta, total, obrada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice este cántico? Grandes y maravillosas son tus obras. De nuevo, vuelve a aparecer el tema de lo maravilloso. La visión de Juan es maravillosa y lo que reconocen los vencedores es cómo Dios es grande y maravilloso. No terrible, no horrible, no de espanto, no para salir corriendo. No, las obras de Dios son grandes y maravillosas. ¿Cuáles obras? Estas, esas de las cuales se está hablando, esas últimas 7 plagas. De nuevo nos estamos enfrentando a la misma contraposición lógicamente solo en la mente de aquellos que no logran entender la lógica de Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, justo y verdadero tu proceder, Rey de las naciones. ¿Cómo obra el Señor? Con justicia y verdad. Con justicia y verdad. El proceder de Dios, por tanto, no lo podemos calificar como injusto. ¡Ay, qué terrible que termine el mundo! No, ese no es un proceder injusto, es un proceder justo y verdadero. Y aquí viene la explicación de por qué la visión de Juan es maravillosa, de por qué las obras de Dios son maravillosas. ¿Quién no te respetará? Se acabó el tiempo en que se le falte el respeto a Dios. Desde ahora, todos respetarán a Dios. ¿Quién no te alabará? Se acabó el tiempo en que los hombres decidan no alabar a Dios. No, la creación entera estará dirigida hacia Dios, como tenía que estar dirigida desde el principio. ¿Y por qué? ¿Por qué te respetarán y por qué te alabarán?
porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque tus justas sentencias han quedado patentes, porque ha quedado patente ante el mundo tu justicia, y por tanto, de nuevo, toda esa visión es maravillosa. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos la siguiente parte del Evangelio que hemos iniciado ayer. Capítulo 21, versículos 12 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien, que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Todo este discurso del Señor a sus discípulos ha iniciado, como veíamos ayer, cuando la gente contempla la solidez del templo y la belleza de su ornamentación. Y Jesús, delante de esta confianza en, mira qué firme, mira qué sólido que es esto, mira qué hermoso es esto, les dice: de esto no quedará piedra sobre piedra. Y comienza un discurso apocalíptico, comienza un discurso sobre esa realidad última, sobre ese último día, y comienza a anunciar cosas que van a ocurrir en los siguientes años y cosas que van a ocurrir al final de los tiempos. Siempre el discurso escatológico, es decir, el discurso sobre el final de los tiempos, el Señor lo va a mezclar. Entre cosas que van a ocurrir en pocos años, la destrucción del templo sucedió pocos años después de la destrucción, la invasión de Jerusalén, y cómo quedó totalmente destrozada. Cómo los van a perseguir a los discípulos, eso va a suceder inmediatamente después de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Cuando inicia la vida de la iglesia, inicia la persecución. Lo va a mezclar con esas realidades últimas. Ahora les habla el Señor sobre esa persecución. Los perseguirán y los apresarán. Los llevarán a los tribunales, a la cárcel, los harán comparecer ante reyes y gobernantes a causa mía. Primera cosa que es importantísima: el Señor no le dice a sus discípulos que la van a pasar bien. Ay, seguir a Cristo debería ser muy fácil y que nadie te moleste. Bueno, el Señor nunca anunció eso. Nunca les dijo eso a sus discípulos. El que quiere seguir a Cristo va a ser perseguido. Los perseguirán y los apresarán. Los van a inculpar, todo por culpa mía. Todo por culpa mía, no por otra razón, por causa mía. Cuando nosotros vemos el odio del mundo hacia la iglesia, tenemos que tenerlo claro. No tiene nada de raro, no tiene nada de nuevo. Esto es lo que ha sido siempre. El odio no es a ti, a mí, a uno en particular. El odio es a la iglesia. El odio es a Cristo. ¿Por qué? Porque la verdad de Cristo no quiere ser aceptada. Con esto, segunda parte, ustedes darán testimonio de mí. Mira qué palabras más importantes y bonitas. Estamos en este mundo para dar testimonio de Cristo, para testimoniar con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras a Cristo. Yo tengo la obligación de ser testigo de Cristo. ¿Qué quiere ser testigo de Cristo? En primer lugar, vivir con la confianza puesta en el Señor. En segundo lugar, tener la esperanza clara
de que así como Cristo murió y resucitó, yo voy a participar de esa resurrección. Y en tercer lugar, que el Evangelio es el Evangelio de la vida, de la verdadera vida. Y mira cómo se nos va a poner por delante en un ratito más justamente eso que es la verdadera vida versus la falsa o la vida temporal. Grábense bien, que no tienen que preparar de antemano su defensa. No tenemos que andar preocupados por defendernos delante del mundo. Nosotros tenemos que estar siempre bien dispuestos a dar razones de nuestra fe, pero no vivir con una mentalidad a la defensiva. Lamentablemente, delante de muchos temas que son polémicos hoy en día en la sociedad, a veces vemos a los miembros de la iglesia en una mentalidad defensiva. Tener una mentalidad defensiva significa tener una mentalidad que entra en el pleito, que entra en la confrontación y en la pelea, cuando el Señor nos está llamando justamente a lo contrario. Una cosa es saber dar respuesta por las razones de nuestra fe, es decir, saber explicar nuestra fe, por qué creemos lo que creemos, por qué defendemos lo que defendemos. Y otra es tener una conducta reactiva ante las acciones de los demás, es decir, defensiva. Tenemos que defendernos y protegernos. Y resulta que muchas veces se hace lo mismo que el contrario. Se actúa exactamente igual que el contrario, lo cual es terrible, porque sale completamente del Evangelio. El Evangelio está basado en, si te dan un golpe en la mejilla derecha, pon la izquierda. No, pues si me pegó tengo que defenderme. ¿No quieres caminar el camino del Evangelio entonces? No significa que no tengamos que hablar con claridad sobre las razones de nuestra fe. Pero grábense bien, nos dice el Señor, no tienen que preparar de antemano su defensa. Yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Por eso, en verdad, en las grandes discusiones morales que vemos hoy en el mundo, no hay respuestas. No hay respuestas a los planteamientos de la iglesia. Lo que hay es ataques a la iglesia, pero no hay respuestas. Por eso no se quiere entrar ni siquiera en verdaderos debates, ni siquiera se quiere entrar en un verdadero razonamiento. No hay ese deseo. Se quieren establecer dogmas a los cuales ninguno puede oponerse y lógicamente no son dogmas verdaderos, son dogmas basados en falsedad absoluta. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Mira cómo el panorama que nos presenta el Señor es un panorama terrible. Padre, ¿qué hago? Mis hijos son abortistas y son pro gay y son pro no sé qué y son pro no sé cuánto. Y me acusan a mí, me dicen y me atacan. Sí. Sí, eso pasa en los hogares, claro. Aquel que quiere seguir al Señor va a ser atacado dentro de su propio hogar. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán, y aquí empieza la última parte que es sumamente interesante, matarán a algunos de ustedes, morirán. Todos los odiarán por causa mía. Y sin embargo, dice el Señor, y aquí parece que se produce una doble realidad, ni un cabello de su cabeza perecerá. No entiendo, Señor. Acabas de decir que van a matar a muchos y efectivamente muchos fueron martirizados a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Cómo es esto entonces de que ni un solo cabello de su cabeza perecerá? Porque el Señor está hablando no de esta vida temporal, sino de la vida verdadera. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Pero si estoy vivo, no. Tú estás viviendo la vida temporal. La vida que ofrece el Señor es la vida eterna. Esa es la que queremos conseguir. Esta vida ya la tenemos y esta vida se nos va a terminar.
¿Qué estoy haciendo en esta vida? Procurando conseguir la eterna, es decir, la verdadera vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.